Buenas chicos, acá estamos con otra clase de LTSpice para TC1 y entrando en el tema de respuesta en frecuencia, hoy les voy a mostrar cómo hacer unos diagramas de Bode en LTSpice y cómo simularlos. Bueno, arranquemos con un poco de teoría primero. Se acordarán que para circuitos de alterna, tanto los capacitores como los inductores los podíamos modelar como impedancias en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, la idea de estudiar la respuesta en frecuencia es ver en un rango de frecuencia cómo se comporta el circuito. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo más simple de un filtro, que sería un pasabajos hecho con un RC. ¿Y por qué es un pasabajos? Bueno, si se acuerdan, la impedancia de un capacitor es antiproporcional a la frecuencia. Significa que a medida que sube la frecuencia, la impedancia del capacitor baja. Entonces, si pensamos esta tensión acá, como un divisor resistivo de impedancias, a bajas frecuencias, la impedancia del capacitor va a ser mucho más grande que la impedancia de la resistencia, por lo que básicamente a frecuencias bajas, Vout es igual a Vin, porque se está despreciando la tensión que cae sobre la resistencia. Pero a medida que va subiendo la frecuencia para un capacitor ideal, si la frecuencia tiende a infinito, la impedancia del capacitor va a ser cero, por lo que tendríamos un corto. VO sería 0 volts. Entonces por eso nos referimos a este circuito como un pasabajo. En bajas frecuencias tiene eh, una buena amplitud y a medida que va subiendo la frecuencia, la amplitud de esta tensión va bajando. Y bueno, fíjense acá, si hacemos la función transferencia de Vout sobre Vin, es un divisor resistivo. Digamos, acá tenemos la impedancia del capacitor sobre la suma de las impedancias, que algebraicamente lo podemos llevar a esto. Entonces acá lo que tenemos, si recuerdan de la clase de diagramas de Bode, es que ahora nuestra función de transferencia va a tener eh, un polo nada más. No tenemos cero, solo un polo. Esto es un sistema de primer orden. Y bueno, acá, cuando tenemos un polo, nos va a quedar una cosa así. 1/RC va a ser la frecuencia angular, por así decirlo, del polo. Entonces, teniendo valores arbitrarios que yo elegí acá, nos va a quedar esta ecuación para frecuencia de corte, que va a ser aproximadamente 159 Hz. La frecuencia de corte nos referimos al polo, digamos, a la frecuencia donde se encuentra el polo en un sistema de primer orden. Si estuviéramos graficando el diagrama de Bode de este circuito, para esta función de transferencia, tendríamos que a partir de 159 Hz arranca la pendiente para abajo que representa el polo. Obviamente no es asintótico el gráfico, pero bueno, es como una idea para empezar a graficar. Así que nada, teniendo como esta base eh, teórica, vamos a entrar a LTSpice. Vamos a hacer acá el circuito. Vamos a poner los componentes, los valores de los componentes que había dicho. Y acá, para hacer, eh, un diagrama de Bode, cuando vamos a la fuente, vamos a Advanced, igual que diríamos una sinusoidal. Y acá nos tenemos que fijar, acá es lo importante. Vamos a tener que poner una amplitud y una fase. La fase yo recomiendo siempre que pongamos 0, ya que este generador va a ser el que genere nuestra begin, digamos, nuestra referencia. Y acá, importante, yo pondría siempre 1. Y ahora les voy a explicar por qué. 1 volt. Y detalle acá, también les va a pedir, para que no salte un error, que no estén vacíos estos campos. Pongan lo que sea, 0, 1. No debería hacer una diferencia. Y una vez tenemos el circuito armado, vamos a ir a la simulación y vamos a venir acá a AC Analysis.
para type of sweep vamos a poner en décadas, como hacemos nosotros a mano los diagramas de Bode. Number of points per decade, los puntos por década, es análogo a lo que veíamos con maximum time step. Son básicamente, es bastante literal esto, son la cantidad de puntos que queremos en una década, la definición. Yo voy a arrancar con algo modesto como 100. Y frecuencia, vamos a ir más o menos, acá no importa tanto, vamos a ir, digamos, 10 Hz o 1 Hz, no molesta. Y la frecuencia que queremos ver, yo voy a poner 1 mega. Y ahora lo simula. Y fíjense por qué es importante que pongamos 1 para nuestro generador. Porque pueden ver, si ponemos 1, un volt, esto es una escala logarítmica y nos va a dar 0 dB. Ahora, si ponemos, por ejemplo, 10 volts, nos va a dar 20 dB. Nuestra referencia, o sea, no estamos verdaderamente calculando una función transferencia para todos los nodos. Estamos pasando los valores de tensión que hay a decibeles. Entonces, si queremos algo más, si queremos generar algo más parecido a una función de transferencia, tenemos que poner 1, así va a estar todo referenciado a 0 decibeles. Vuelvo a aclarar por si no se entendió. El cálculo que va a hacer la simulación va a agarrar la tensión de cada nodo, va a aplicarle el logaritmo y después multiplicarla por 20. Entonces, si hacemos, le ponemos a nuestro generador un volt, el logaritmo de 1 va a dar 0. Y si le damos 10, el logaritmo va a ser 1 multiplicado por 20, 20 decibeles. Así que nada, por las dudas aclaro eso de vuelta. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa cuando medimos la tensión o la respuesta en la frecuencia de nuestra salida. Como pueden ver, acá tenemos un sistema de primer orden con solo un polo. Ven que empieza a bajar, como habíamos visto. Y ahora vamos a ver si nuestras cuentas estaban acertadas, que la frecuencia de corte es 159 Hz. Para comprobar que 159 es la frecuencia del polo, primero voy a mostrar un poco de teoría para explicar cómo yo hago esto. Como pueden ver, acá cambié, en vez de poner la P de frecuencia de polo, le puse la frecuencia de corte con una C. Habíamos dicho que la frecuencia de corte, digamos la omega, es 1 sobre RC. Entonces, si yo voy a la función de transferencia y la evalúo en mi frecuencia de corte, la función me queda 1 sobre 1 más J1. Esto, si le aplicamos el módulo, nos queda 1 sobre raíz de 2. Si a esta tensión le aplicamos el logaritmo, el 20 para hacerlo en decibeles, nos va a quedar menos 3, más o menos, menos 3 decibeles. Entonces, si ahora voy a mi tensión, uso el cursor y acá en magnitud trato de encontrar los menos 3 decibeles, ahí estamos, van a ver que estamos más o menos en la frecuencia de corte. Igual, el valor exacto sería menos 3 dB, perdón, acá puse negativo, bien. Acá en realidad el número es 3,01, así que vamos a hacerle suma a esto para conseguir un poquito mejor de definición. A ver, vamos a hacer más zoom todavía. Esta es una forma en la que lo pueden conseguir. A ver, más definición. Ven cómo estamos subiendo y ahí lo tienen, 159 Hz. Así que sí, esto en efecto funciona. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, en este circuito es invertimos
el orden de los componentes. Vamos a poner la resistencia a la salida. Y ahora lo que va a suceder es que en frecuencias altas predomina la salida. Entonces ahora esto va a ser un pasa altos, porque en las frecuencias bajas nos quita toda la tensión el capacitor y en frecuencias altas predomina el resistor. Como pueden ver, acá tenemos el bode de un pasa altos. Me olvidé de mencionar que la línea con puntos que vemos acá es la que representa la fase. Como pueden ver, si con el cursor vamos a frecuencias bajas, vamos a tener aproximadamente 90 grados de fase de la tensión de salida respecto a la de entrada. Esto es, ya que la resistencia se desprecia frente al capacitor, la corriente que sale del generador está desfasada 90 grados con respecto al generador multiplicada por la resistencia. Entonces la salida, la tensión de salida nos queda desfasada a 90. Pero como vemos, a medida que va subiendo, como pueden ver acá, a medida que va subiendo la frecuencia, empieza a predominar la resistencia hasta que eventualmente se desprecia el capacitor y la fase es 0. Acá, bueno, tenemos 157 miligrados, por así decir, pero bueno, si seguimos esto, va a ser cada vez más chico. Así que nada, eso es como hacer un simple diagrama de Bode.